Las luminarias dieron paso a los festejos de la Cruz de los Milagros. A pesar de la persistente llovizna, Corrientes vivió una nueva Noche de las Luminarias, como víspera de la festividad del 3 de mayo, en conmemoración de la Cruz de los Milagros. Junto a los vecinos que encendieron velas, también se sumaron algunos promeseros que acercaron sus imágenes hasta la iglesia de la Cruz para sumarse en la jornada de hoy a las celebraciones centrales en honor al Santo Madero. Al término de la misa, Época dialogó con el padre de la iglesia La Cruz, Ramón Villordo, quien remarcó: "Esta es una fiesta muy importante para todos los correntinos y para nosotros es un honor el poder organizarla y prepararla con la gente de la comunidad". El presbítero detalló que la gente que colabora es de acá, del barrio, es gente que habitualmente presta servicio en el santuario de modo voluntario y estos son los días más importantes para todos. La luminaria es algo que se hace en las casas de familia y es loable que se siga haciendo en los hogares. Acá lo hacemos con la gente que viene a participar de la misa, resaltó. Hoy será una jornada muy importante para la feligresía y por el Padre dejó su mensaje. El mensaje de esta novena y de la fiesta de este año es el Padre Nuestro, que nos hace tomar conciencia de que Dios es uno solo, por más que lo llamemos como lo llamemos, todos tenemos un solo Dios. Por lo tanto, todos somos hermanos. De ahí la necesidad del respeto, del servicio y del amor mutuo, del perdón. Así es que el Padre Nuestro nos lleva a decir, hermano nuestro de todos los hermanos. Las puertas para todos aquellos feligreses que quieran asistir a la misa de hoy se abren a las 6, con su primera misa a las 7. Tradicionalmente hay una misa a las 6, pero después de la pandemia estamos comenzando de a poco. Retrocedimos hasta las 7 y a lo mejor el año que viene, Dios mediante, retomemos la de las 6, destacó el padre Villordo. Desactivan red que usaba piezas de fauna autóctona para fabricar cuchillos. A través de una denuncia desde Corrientes desactivan red que utilizaba piezas de fauna autóctona. La Policía Federal incautó unas 2.500 piezas de fauna silvestre protegida tras realizar allanamientos en Tandil y Longchamps, Almirante Brown, que se utilizaban en la confección de cuchillería artesanal. El Ministerio de Seguridad de la Nación señaló que la investigación del caso se inició tras la denuncia de un correo postal de Corrientes que detectó envíos de material de caza ilegal y derivó en allanamientos realizados en Tandil y Longchamps. En la pesquisa, se lograron determinar los talleres en donde se realizaba la confección de cuchillería artesanal con partes de animales y los canales de venta interprovincial mediante el uso de redes sociales, medios electrónicos y ferias, indicó la cartera a cargo de Aníbal Fernández a través de su cuenta de Twitter. Y agregó, como resultado se incautaron más de 2.500 piezas de astas de ciervo axis, pezuñas de ñandú, mulitas, ciervos y antílopes de la India y 200 cuchillos y enseres armados con partes producto de la caza furtiva ilegal. El de las piezas asciende a 7 millones de pesos. La Cruz de los Milagros pone de manifiesto que Dios ha querido estar en Corrientes, remarcó Monseñor Montini. Monseñor Gustavo Montini expresó, cuando uno va creciendo y va avanzando en la vida, va sintiendo mayor libertad y esa libertad permite hablar con respeto y claridad, decir lo que uno entiende y le parece, a medida que uno va viviendo le va ubicando en qué son las cosas esenciales. Asimismo, el obispo de Santo Tomé manifestó, siempre me llamó la atención las películas que son trágicas, que muestra, por ejemplo, los atentados a las Torres Gemelas, que constatan una verdad, que las personas cuando están cerca de la muerte buscan estar cerca de las personas que quieren y hablan por teléfono a los hijos, a la esposa, y les dicen, te quiero, y eso nos pone frente a lo que es esencial. Yo me siento con el privilegio por ser sacerdote, de ser testigo de eso, de acompañar, de fortalecer, consolar, procesos de salud, de enfermedades terminales, me ha hecho testigo de esta verdad, remarcó. Pronostican un fenómeno del Niño importante, para lo que resta del año. Vamos a tener un fenómeno del Niño importante y se va a manifestar de julio en adelante, afirmó el consultor especialista en investigación ecológica y ambiental, Juan José Neif, al alertar que en el Océano Pacífico ecuatorial se registran temperaturas de 1,5 a 2,7 centígrados por encima de la media normal. Además aclaró que los otros factores que condicionan el clima global se orientan en ese sentido,
de acuerdo a informes difundidos por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y de los Departamentos de Investigación Climática de la Universidad de Columbia. Las lluvias del 1 de mayo y las anteriores registradas en abril, de acuerdo a lo informado por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, pueden ser un preludio de lo que se viene, ya que el especialista también indicó que por estos días estamos en proceso de crecidas en la cuenca de los ríos Paraná-Paraguay, que se van a fortalecer entre junio y julio como es habitual y que sacará a la región de los registros históricos de bajante que se dieron en los últimos 2 años. Además, indicó que la circulación de los vientos en el estrato bajo va a traer aumento de precipitaciones en la cuenca del Plata. En cuanto al fenómeno de la Niña, respondió, hasta donde sabemos hoy, se terminó. Lo que nosotros tenemos como información es que la cantidad de agua que recibimos en nuestra región depende de la circulación atmosférica del aporte de vapor que viene desde el Pacífico, que es mayor, por esa diferencia de temperatura por encima del promedio que va a seguir siendo más alta. Al menos 3 barcazas que transportaban decenas de toneladas de minerales de hierro de una embarcación de bandera boliviana, se hundieron en las costas cercanas a la localidad de Empedrado y la prefectura naval llevó adelante un protocolo de seguridad. El capitán del barco remolcador Río Miranda, perteneciente a la compañía minera J&F Mineracao Transbarge Navegación, fue quien reportó el accidente que ocurrió a la altura del kilómetro 1159,5 del río Paraná, donde se hundieron 2 barcazas y la tercera a la altura del kilómetro 1150. En zona de Empedrado, según consignaron fuentes oficiales. La Prefectura Naval Argentina alertó de la situación a todas las embarcaciones, buques y remolcadores que navegan tanto en sentido de aguas arriba como de aguas abajo, para que tomen las precauciones del caso, aunque se afirma que las mismas estarían fuera del canal de navegación. Horas más tarde se hicieron presente en el lugar los buzos especializados para realizar el rescate. Hasta anoche no se descartaba el hundimiento de una 4ª barcaza, debido a lo crítico del estado de la misma. Al parecer, el remolcador Río Miranda llevaba aproximadamente 40.000 toneladas de carga, lo que pudo haber sido el factor principal para el incidente que inicialmente produjo el desplazamiento del convoy, debido a la fuerte correntada de la zona, sumada a una condición climática desfavorable con vientos fuertes producto del temporal que castigó el lunes durante casi todo el día la provincia. Ninguno de los integrantes de la tripulación resultó lesionado. Detienen a un hijo de concejal y a sobrino de intendente con drogas. Escándalo en Perugorría. La política y el narcotráfico totalmente vinculados. La localidad prácticamente se encontró sitiada por Gendarmería Nacional en las últimas horas, luego de las detenciones del hijo de un actual concejal del radicalismo, como del sobrino de una candidata a edil por el Partido Popular. Los atraparon en Goya en la fiesta nacional del Surubí cuando organizaban la venta de droga durante el multitudinario evento. También aparece implicado un oficial de la policía de Corrientes. Ocurrió el día sábado a la madrugada conjuntamente con posteriores allanamientos en los domicilios de los involucrados. Las fuerzas federales aprendieron a Francisco Álvarez, hijo de Javier Álvarez, representante de la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante de esa población. También se detuvo a un joven, apodado Tyson, quien trabajaría en la panadería de los Álvarez, la que según la investigación, sería utilizada como pantalla para la venta de los estupefacientes. Javier Álvarez ya estuvo preso por comercializar cocaína y marihuana. Asimismo, hay un menor de edad entre los sospechosos, quien sería hijo de una persona estrechamente ligada a la figura de jefe comunal Ramón Castellanos. Además, este chico sería sobrino de Tina Castellanos, hermana del intendente, quien aspira a una banca en el cuerpo deliberativo de la localidad. En los allanamientos se hallaron, más allá de los estupefacientes, armas de fuego. El otro dato, se supo que el menor, que hacía las veces de dealer, vendedor al menudeo de la droga, es el cuñado de un oficial de apellido Leyes, a quien también le pesquisaron la casa, y estaría muy comprometido. Nacionales. El presidente Alberto Fernández celebró y valoró el apoyo explícito que el presidente Lula nos ha dado como país y como gobierno. Han tomado la decisión de ayudar a que las empresas de Brasil sigan exportando a la Argentina y nos habían pedido algunos deberes que hemos hecho,
tienen que ver con las garantías necesarias para que Brasil pueda favorecer esos créditos, afirmó el presidente al realizar una declaración conjunta a la prensa acompañado por el mandatario brasileño Lula da Silva, en Brasilia. Desde el punto de vista político, eu me comprometi com meu amigo Alberto Fernandes me comprometí con mi amigo que Alberto vou fazer Fernández que haré todo e qualquer sacrifício todo y cualquier para que a gente sacrificio possa ajudar a Argentina para que podamos ayudar a nesse la momento Argentina difícil. en este difícil momento. Nós já conversamos com os BRICS, Nosotros ya charlamos con los BRICS. vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles Vamos podem a seguir ajudar. charlando con ellos para ver cómo podemos ayudar. Eu pretendo conversar Yo tengo la intención de através charlar do meu ministro da a Fazenda través de mi ministro de Hacienda com o FMI con Fondo Monetario para tirar a Internacional faca do pescoço da para Argentina. quitarle el cuchillo al cuello de Argentina. O FMI sabe como é que a Argentina El se endividou, FMI sabe cómo se endeudó Argentina, sabe para quem emprestou o dinheiro, sabe a quién le prestó el dinero portanto não pode ficar pressionando y por lo tanto no puede seguir presionando a un país que só quer crescer, que solo quiere crecer, gerar empregos generar empleos e melhorar a vida do povo. y mejorar la vida del pueblo. De verdad celebro y valoro el apoyo explícito que el presidente Lula nos ha dado como país y como gobierno. Han tomado la decisión de ayudar a que las empresas de Brasil sigan exportando a la Argentina y nos habían pedido que hagamos algunos deberes que ya hemos hecho, que tienen que ver con las garantías necesarias para que Brasil pueda de algún modo favorecer esos créditos. Hemos quedado que la semana entrante el equipo del ministro Haddad con el equipo del ministro Massa ya se reúnan a ver cómo podemos concretar esas cosas y de verdad valoro mucho, querido Lula, querido amigo, los esfuerzos que Brasil hace por ayudarnos. También celebro la explícita posición que el gobierno de Brasil ha tomado respecto de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, estamos rediscutiendo con el fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento, porque objetivamente las condiciones han cambiado, no solamente la guerra, sino la sequía. Y saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil, el apoyo decidido del presidente Lula, es para nosotros muy importante. Alberto Fernández se reúne con Lula con la mira puesta en las inversiones y el fortalecimiento de las reservas. Día del Trabajador. La CGT llamó a tener memoria, a cuidar la democracia y rechazó la propuesta de reforma laboral. La justicia inhibió bienes de Buquebus por comprar dólares con el dinero del programa de asistencia al trabajo y la producción otorgado por el gobierno en pandemia. El Frente de Todos propone en diputados la nacionalización de la exploración y explotación de las reservas de litio. Nuevos testimonios comprometen la situación de la policía porteña en el crimen de Lucas González. Acto en homenaje a las víctimas del Ara General Belgrano a 41 años del hundimiento durante la Guerra de Malvinas. Escándalo en el PSG. Suspenden a Messi por su viaje a Arabia Saudita sin permiso del club francés. Internacionales. Esto es DW Noticias desde Berlín. La sangrienta batalla por la ciudad de Bakhmut y la ofensiva en el este de Ucrania podrían estar costándole más vidas a Rusia de lo que se había asumido hasta ahora. Nuevas informaciones de la inteligencia estadounidense sostienen que el ejército ruso, pero sobre todo la milicia paramilitar del grupo Wagner, han perdido más de 20.000 soldados en territorio ucraniano solo desde el mes de diciembre. Estos son nuestros titulares.
La mayor parte de las bajas se han producido por la disputa por Bakhmut, un objetivo militar que, según expertos, no cambiaría significativamente el transcurso de la guerra para Rusia. El Kremlin desmintió las informaciones y asegura que Washington no tiene forma de recopilar datos creíbles sobre sus bajas militares. Además, el ejército y los paramilitares enfrentados en Sudán acuerdan un nuevo cese el fuego. Sudán del Sur asegura que las partes mantendrán la tregua por una semana y enviarán delegados a una mesa de diálogo para buscar la paz. Y en Cuba arranca también un esfuerzo de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Veremos qué objetivos se han fijado en esta tercera ronda tras frustrados intentos por sostener un cese el fuego. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. Estados Unidos afirma que más de 20.000 soldados rusos han muerto en Ucrania solo desde el mes de diciembre. Así lo aseguró el vocero del Pentágono, John Kirby. Fuentes de inteligencia sostienen que otros 80.000 efectivos resultaron heridos en este mismo periodo. Según un informe desclasificado, la mitad de los caídos pertenecen al grupo mercenario Wagner, que ha liderado la ofensiva para conquistar Bakhmut, escenario de la batalla más larga y sangrienta desde que comenzó la guerra. El Kremlin rechazó las afirmaciones estadounidenses, alegando que Washington no es capaz de obtener datos precisos ni confiables sobre el número de bajas del ejército ruso. Y es que la guerra en Ucrania no solo se libra en los campos de batalla, sino también en el terreno informativo y sobre todo en las redes sociales. Rusia está emitiendo un flujo casi constante de noticias falsas para justificar sus objetivos militares. En la mayoría de casos, la narrativa de la información que se esparce está directamente ligada al discurso oficial del Kremlin. Nuestro siguiente informe es el primero de una serie sobre el tema de la guerra de la desinformación. Examinamos cómo se crea y se propaga la desinformación y qué es lo que hace que una noticia falsa surta más efecto que información real. Las redes sociales están llenas de este tipo de imágenes e historias que pueden propagarse en un instante, y si encuentran audiencia suficiente, pueden crear confusión y miedo o reafirmar opiniones extremas. Muchas de ellas provienen de aquí, la ciudad rusa de San Petersburgo, en lo que se conoce como Agencia de Investigación de Internet o IRA, también llamada la fábrica de trolls. Es propiedad de Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo paramilitar ruso Wagner, que aquí aparece supuestamente en el frente en Ucrania, mientras su ejército privado dispara contra posiciones ucranianas. La IRA es solo una de las agencias que colaboran con el servicio de inteligencia ruso FSB. Voluntarios patrióticos también crean contenidos y otros trolls y bots difunden todas estas informaciones en las redes sociales. Los contenidos están dirigidos a un público específico o a veces a varios tipos de audiencia a la vez. Por ejemplo, quieren influir en su propia población para incrementar el apoyo a la guerra y motivarlos para que se alisten en el ejército. Por supuesto, tratan de influir en los países occidentales para debilitar el respaldo a Ucrania. Veamos algunos ejemplos de noticias falsas que alcanzaron audiencia. Esta imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky regalando a Polonia regiones de Ucrania a cambio de tanques. No se basa en ninguna información real, pero juega con los temores del pasado de que Ucrania podría volver a ser dividida. O esta noticia para la audiencia rusa en la que se afirma que Estados Unidos prevé lanzar 5.000 misiles de crucero contra Rusia en un ataque sorpresa. La supuesta fuente es el diario New York Times, aunque no hay constancia de nada parecido en la web del periódico. O esta que afirma que Zelensky mantiene escondida una gran fortuna, reforzando así el estereotipo del político ucraniano corrupto. Esto alimenta la narrativa de la extrema derecha y la extrema izquierda en Estados Unidos y Europa acerca de que el envío de dinero a Ucrania es un desperdicio, pues solo enriquece a los dirigentes. ¿En qué radica la eficacia de esos mensajes? Si tuviera que elegir una palabra, sería sutileza. Una buena pieza de desinformación utiliza en su mayor parte hechos reales y los retuerce, o añade algo por encima o los falsifica solo un poco.
A primera vista parece real, y luego te dejas arrastrar. Cuando es sutil y existe una variedad de actores diferentes, cuando parece que muchas voces en las redes sociales dan credibilidad a esa información, entonces puede ser muy eficaz simplemente porque parece real. Parece real y es real para mucha gente, aunque resulta imposible determinar cuántas personas han cambiado de opinión fruto de la desinformación. Está claro que para Rusia esta herramienta es de suma importancia y no parece que el aluvión de noticias falsas e historias tergiversadas vaya a terminar pronto. En otra de nuestras noticias de titulares, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur afirma que las partes enfrentadas en el vecino Sudán acordaron en principio establecer un cese el fuego de 7 días que comenzará este jueves. Los comandantes del ejército sudanés y de las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido enviarán además a representantes a una mesa de diálogo como parte de este acuerdo. Naciones Unidas advierte que más de 100.000 personas han huido del país tras los intensos combates que han dejado un saldo de al menos 500 civiles muertos y casi 5.000 heridos desde que estalló el conflicto. Tras el fracaso de otro alto el fuego en Jartum, Aisha y su familia decidieron huir rápidamente. Vendieron todo lo que pudieron para alquilar un auto y partieron hacia la frontera con Egipto. Fue muy difícil, éramos 28 personas, los chicos no tienen visado, pero permanecieron con nosotros. Nuestro sufrimiento no tiene precedentes. Huimos en medio de combates, enfrentamientos y artillería. Fue un verdadero sufrimiento. Aisha es solo una de las miles de personas que han huido al vecino Egipto desde que estalló la guerra hace 2 semanas. La situación humanitaria en la capital sudanesa es desesperada, escasean los alimentos y el agua, y el sistema de salud está al borde del colapso. La ONU calcula que más de 100.000 personas han huido del conflicto rumbo a países vecinos y advierten que es probable que la cifra aumente. Junto con gobiernos y aliados, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está utilizando la proyección de más de 800.000 refugiados y retornados que pueden huir de Sudán a los países vecinos. Según la ONU, la magnitud del éxodo no tiene precedentes y los vecinos de Sudán se esfuerzan por acoger a quienes han huido de sus hogares. El número de desplazados en las 2 últimas semanas como consecuencia del conflicto supera todos los desplazamientos relacionados con el conflicto registrados en Sudán en 2022, para que se hagan una idea de la magnitud de los movimientos desde el 15 de abril. Aisha y su familia consiguieron escapar de los combates que están asolando su tierra natal. Junto con otros miles de personas que han logrado huir, se enfrentan ahora a un futuro incierto. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz y la industria del entretenimiento congelada en Estados Unidos. Así es, pocas veces oímos hablar de sindicatos movilizados en Estados Unidos, pero los guionistas de Hollywood son especialmente activos y están en huelga por primera vez en 15 años, quejándose de una gran pérdida de ingresos por el auge de los servicios de streaming. Están exigiendo más participación en los beneficios y un salario más alto. También les preocupa la competencia de la inteligencia artificial, que es capaz ahora de escribir guiones con muy escaso input humano. La huelga sigue al fracaso de las negociaciones del sindicato de guionistas con los estudios de Hollywood y plataformas como Netflix y Apple TV. La gala del Met de Nueva York reúne siempre a importantes celebridades de la industria del espectáculo, pero muchas estrellas podrían tener pronto una pausa forzada, pues los guionistas están en huelga. Espero que los guionistas consigan lo que necesitan. Creo en el poder de los sindicatos. Yo misma estoy afiliada a uno. Espero que puedan volver al trabajo. Necesito mucho a mis guionistas. No tengo programa sin mis guionistas. En los últimos años, los servicios de streaming como Netflix han aumentado considerablemente. Por ello, los guionistas exigen una mejor remuneración.
Los estudios y las productoras dicen haber ofrecido un generoso aumento. El punto de discordia es la participación en los beneficios que los guionistas exigen, especialmente cuando se trata de series de éxito, algo que la patronal rechaza. En Twitter, miembros del sector se solidarizan con los huelguistas. Muchos critican a los grandes estudios por devaluar la profesión de guionista con el boom del streaming en los últimos años. En la última huelga, hace 15 años, los guionistas dejaron sus puestos durante 100 días y Hollywood perdió unos $2.000 millones. Y de este asunto vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos qué es lo que ha llevado a los guionistas a la huelga, cuáles son sus reclamos. Pues el sindicato está negociando con la Alianza de Productores de Cine y de Televisión una mejora de los salarios que de momento parece insuficiente para parar la huelga. Pero el problema sobre todo no es solo salarial, sino la precariedad de una profesión que dice estar en un momento de crisis existencial, pese a ser claves para la industria. La precariedad llega en un momento en el que se están produciendo muchos contenidos, pero los guionistas dicen que no están viendo ni siquiera el brillo de esta edad de oro de los contenidos y el entretenimiento. Y esto es porque las plataformas de streaming están marcando el ritmo y la forma de hacer de televisión. ¿Y cómo se hace? Pues a diferencia en el pasado, en el que se hacían series de televisión que duraban 20, 22, 23 capítulos por temporada, ahora si hay alguna de más de 2 temporadas, estas duran 5 o 6 capítulos. Esto ha acabado con la estabilidad laboral. Además, como estos shows se quedan dentro de las plataformas, no se venden a otras televisiones, no se venden en DVDs, no se generan nuevos derechos de autor, con lo cual no hay esta línea de ingresos. Se critica también lo mal pagados que están los trabajos preparatorios para nuevos guiones y para hacer nuevas propuestas, y sobre todo se teme mucho también a la inteligencia artificial. Ana, los escritores ya han protagonizado varias huelgas en las últimas décadas, pero las huelgas son casi excepcionales en Estados Unidos, un país con muy baja sindicalización. ¿Cuán frecuentes son las huelgas en este país? ¿Dónde se ven? Pues se ven mucho en Hollywood. Esta es la 6ª huelga de guionistas. La del año 1988 duró 5 meses. El sindicato de escritores, como dijiste, tiene más de 11.000 miembros, 11.500. Es una de las que todavía tiene mucho poder en Estados Unidos, un país en el que la afiliación sindical y la acción colectiva han caído mucho desde los años 80. El año pasado solamente el 10% de los trabajadores eran miembro de un sindicato, cuando en el año 1983 eran el 20%. De hecho, ahora mismo la afiliación sindical es la más baja de la historia. Y huelgas hay muy pocas. El año pasado hubo 23, las más importantes en el sector de la educación y en el de la salud. En la última década ha habido una media de 16 por año y no los cientos que había en los años 40 hasta los años 80. En el año 81 Ronald Reagan despidió a 11.000 controladores aéreos que estaban en huelga, y eso cambió el panorama totalmente. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Y más informaciones para nosotros tiene Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente nos quedamos en Estados Unidos porque el gobierno anunció que el Pentágono desplegará temporalmente a 1.500 soldados de refuerzo en la frontera con México durante 90 días. Su objetivo será respaldar a los agentes de la patrulla fronteriza ante un posible aumento de migrantes por la cancelación del Título 42 prevista para el próximo 11 de mayo, que, recordemos, permite la expulsión inmediata de migrantes de Estados Unidos. Actualmente la frontera sur del país es vigilada por 2.500 integrantes de la Guardia Nacional Mexicana, un número sin precedentes de soldados ante la crisis migratoria por la que atraviesan. Y nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, se encuentra a esta hora con nosotros desde la capital estadounidense para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto saludarte. Bueno, el Departamento de Defensa se apresuró a aclarar que los militares adicionales no realizarán labores policiales, sino que desempeñarán tareas administrativas. Carolina, ¿qué nos dice todo esto sobre lo que se espera en la frontera entre México y Estados Unidos cuando se levante el Título 42?
Javier, la tensión está creciendo y es que hay muchísimos migrantes del lado de México que desde hace meses, si no años incluso, están esperando a que las reglas en la frontera se flexibilicen, y una de esas reglas es precisamente el título 42 que acabas de explicar. Ahora mismo estamos contando desde que empezó el año con un promedio de 7,000 migrantes por día que cruzan la frontera y que son detenidos por la policía fronteriza. Muchísimos más cruzan la frontera sin papeles, sin ser detenidos. Entonces realmente todos se están preparando para esa creciente tensión, y para muchos de los migrantes que ya están hartos de esperar del lado mexicano y quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ahora, las cifras vaticinan, como ya lo decías, aumentos significativos en la afluencia de migrantes. A más de 2 años de la administración Biden, ¿no se notan los efectos de esos aparentes esfuerzos por evitar que las personas no abandonen sus países de origen? Efectivamente, el presidente Biden inició su gobierno prometiendo que atacará justamente los problemas de raíz en el Triángulo Norte, por ejemplo, en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Pero estos son proyectos que toman largo plazo, Javier. Son proyectos que realmente intentan reforzar la democracia, crear un ambiente económico mejor para que los migrantes no tengan la necesidad de huir hacia Estados Unidos. Pero todo esto, como te digo, es a largo plazo. Requiere de meses, si no años, para lograr una cierta estabilidad y que los migrantes no tengan que huir de sus países hacia Estados Unidos. Otra de las medidas que está tomando ahora el gobierno de Biden es tener centros migratorios tanto en Colombia como en Guatemala, para que estos puntos sean puntos donde los migrantes lleguen para pedir asilo desde ahí y no tengan la necesidad de llegar primero hacia la frontera y pedir asilo una vez ya estén en Estados Unidos sin papeles. Sin embargo, la gran pregunta es ¿qué sucederá con todas las personas, miles de migrantes que ya están del lado mexicano en la frontera listos para cruzar? Carolina Chimoy, con los detalles de las últimas medidas del gobierno de Joe Biden contra una crisis fronteriza que está lejos de resolverse. Muchas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Placer. Y continuamos con noticias de América Latina. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional regresan este martes a La Habana para dar inicio a la tercera ronda de negociaciones de paz. Ambas partes reanudaron los diálogos tras semanas de tensiones, luego de que un ataque del ELN en el norte colombiano dejara un saldo de 10 oficiales muertos y 9 heridos. En la víspera del encuentro, el negociador jefe de la guerrilla, alias Pablo Beltrán, dijo desde Cuba que espera llegar a un acuerdo preliminar de cese al fuego que funcione al 100%. El dirigente se mostró confiado en la administración de Gustavo Petro. Sí es algo inédito, porque nosotros siempre hemos tenido al otro lado de la mesa gobiernos más de la derecha. Entonces en este momento hay un gobierno progresista al frente. Hay que dejar atrás el entender la paz como solo silenciar fusiles, y que la paz es transformaciones por la paz. Eso dice la nueva agenda. Entonces, eso en Colombia es histórico, porque lo que se ha hecho durante 60 años es pacificación. Entonces, esa novedad se logra con un gobierno de izquierda. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Madrid en el marco de su primera visita de Estado a España. En una actividad que durará 3 días, Petro mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio Real, brindará un discurso ante el Parlamento y será recibido en la Moncloa por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La visita se da luego de que el propio Sánchez visitara Bogotá en agosto del año pasado, luego de lo cual España fue declarado como país acompañante en las negociaciones de paz que mantiene Colombia con la guerrilla del ELN. En la reunión se abordarán otros temas que interesan a Madrid, como la restitución del diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición o los acuerdos migratorios a través de los que España se compromete a recibir a migrantes colombianos que hayan tramitado su ingreso por vías legales. Y la periodista Ana Lázaro nos acompaña a esta hora desde Madrid, quien está dando seguimiento a esta visita oficial. Ana, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde Berlín. La agenda de Petro se concentraba en este primer día en la comunidad colombiana de España. Ana, ¿qué ha trascendido de esta primera jornada? Buenas tardes. Pues sí, se concentraba en la comunidad colombiana porque el presidente ha visitado la Embajada de Colombia en Madrid. Allí ha sido recibido por algunos compatriotas que lo han recibido con aplausos, con carteles de bienvenida, y allí participaba en la Feria de Servicios de Colombianos. Es una especie de foro que organiza el Ministerio de Exteriores para facilitar información y servicios a los colombianos que viven fuera de su país, en este caso en España.
Unas horas antes, Petro aterrizaba en Madrid, lo hacía junto a su esposa, Verónica Alcocer, con honores militares. Era recibido por las autoridades españolas, porque, como decíais, esta es una visita de Estado, la de más alto rango para un dirigente extranjero en España y, además, de momento, según la agenda del presidente Sánchez, la única que se prevé este año. Ahora, mañana se espera el encuentro con el presidente del gobierno español, donde se abordará la situación de Venezuela. Ana, ¿qué posturas encuentra Petro en un país que ha sido también un duro crítico de Nicolás Maduro hasta ahora? Sí, antes de nada deberíamos decir que el tema de Venezuela no está actualmente en la primera línea de la agenda política aquí en España. Sí lo estuvo hace un tiempo, hace unos años, cuando el dirigente del partido de Izquierdas Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estaba también en primera línea política y a él se le achacaban ciertos contactos con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora ese partido está dentro del gobierno de Sánchez, forma parte del gobierno de coalición y quizá por ello Pedro Sánchez se ha movido siempre con cierta ambivalencia respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que fue uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente alternativo de Venezuela, pero después se distanció de él. En varias ocasiones le han preguntado en estos años si considera que Maduro es o no un dictador. Siempre ha eludido dar una respuesta directa. Y lo que sí es verdad es que hace unos meses, en agosto, estuvo en Colombia visitando precisamente a Petro. Allí celebró, aplaudió que el presidente colombiano restableciera las relaciones con Venezuela al llegar al poder. Y bueno, en todo caso, hay que decir que el azote del gobierno de Maduro en España ha sido siempre el partido de la oposición, el Partido Popular, la derecha española, también el partido de extrema derecha Vox, que por cierto, su entorno ha convocado una manifestación contra Gustavo Petro y contra el gobierno de Sánchez por hacerle ciertas condecoraciones estos días cuando en esta visita de Estado se acerque al Parlamento español para comparecer allí ante los diputados españoles. Veremos cómo se desarrolla el resto de esta visita oficial. Las informaciones desde Madrid, de la mano de Ana Lázaro. Muchísimas gracias por estas informaciones. Hasta la próxima, Ana. Gracias, buenas tardes. Y antes de irnos, hacemos un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Las mujeres del estado de Nueva York, en Estados Unidos, podrán obtener pronto la píldora anticonceptiva en las farmacias sin tener que acudir previamente a un médico. La nueva legislación llega casi un año después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos privara a millones de mujeres del derecho al aborto. El último de los 4 ex policías implicados en el asesinato del afroamericano George Floyd en 2020 en Estados Unidos fue declarado culpable de complicidad en homicidio involuntario. Tou Thao impidió la intervención de los transeúntes mientras el agente blanco Derek Chauvin se arrodillaba sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos. El asesinato de Floyd desencadenó protestas masivas, recordemos, lideradas por el movimiento Black Lives Matter, en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. Y también en Estados Unidos, varios grupos ecologistas demandaron a la Administración Federal de Aviación de ese país por aprobar el lanzamiento de un cohete de SpaceX el mes pasado. Los activistas sostienen que la agencia no investigó adecuadamente el daño potencial que podría causar al medio ambiente. El cohete explotó pocos minutos después de despegar. Moscú aseguró el miércoles que derribó 2 drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin. La presidencia rusa detalló que el ataque fue desactivado gracias a la utilización de sistemas de radar y agregó que ve estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente Vladimir Putin. Y eso es todo por esta edición de DW Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima y que la pasen bien.